Y en esta ocasión vamos a trabajar con la noción de ente en Suárez respecto a la doble significación que trabaja Suárez especialmente a partir de la disputa 2. En esa disputación 2, Suárez analiza primero el concepto formal y el concepto objetivo de ente. Ya un poco lo veíamos la sesión pasada, que la orientación de Suárez en esta disputación 2 y que en ese sentido converge con toda la estructura de las disputaciones, es la noción de ente en tanto ratio entis, ¿no? Es decir, como significación. De tal modo que el problema que vamos a ver el día de hoy es no problema, sino una orientación ontológica y nociológica de la noción de ente en Suárez, donde trae consigo Suárez también discusiones, digamos, que se tenían en la época, especialmente con Domingo de Soto, y en ese sentido con la forma en la que se comprendía la noción de actus essendi, de existencia, y en ese sentido también de esencia o de cuididad, a partir de toda esa larga tradición que había desarrollado ya Tomás de Aquino en obras como de Ente y Esencia, en cuestiones sobre la verdad, por ejemplo. Entonces, bueno, que convergen, digamos, también en esta época con la forma en la que se está desarrollando la metafísica aristotélica, ¿no? Como veíamos la sesión pasada. Entonces, bueno, les presento aquí un poco este tema para que lo vayamos siguiendo en esta presentación. Y vamos a iniciar con la noción del concepto formal y el concepto objetivo de ente. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, así es, se ve muy bien. Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces, recordábamos entonces que para Suárez, la forma en la que va a abocar la noción de ente va a ser a partir de el término ratio entis o concepto de ente, que surge a partir de la tradición tomista. Especialmente, como veíamos un poco, ya lo mencionábamos la sesión pasada, la noción de intención inteligida que obtiene Suárez tanto de la lectura de Tomás de Aquino como de toda la tradición, especialmente de Domingo de Soto, que es el gran comentarista de Aristóteles en el periodo en el que Suárez está escribiendo y con el cual estudia y discute diversos temas que vamos a ver a continuación. Tomás de Aquino ya mostraba esa noción de intención inteligida o intento intelecta para explicar incluso misterios sobre la relación del hijo con el padre, o sea, temas trinitarios. Se ocupaba mucho esta noción de intención inteligida. Varias de las discusiones también que habrá en la escolástica, por ejemplo, con los nominales y demás, tendrá también una intención teológica, ¿no? Entonces, digamos que el tema para Suárez, como veíamos en la sesión pasada, no es un tema meramente de la predicación o de la configuración, digamos, de la lectura de la metafísica aristotélica a partir de categorías, sino que para Suárez y para los escolásticos representaba también problemas teológicos, ¿no? Finalmente, cómo predicar, cómo hablar sobre lo que el intelecto concibe de los misterios de la Trinidad, por ejemplo. Tomás de Aquino ya explicaba que el entendimiento humano tenía la capacidad de conocerse a sí mismo y conocer aquello que se encuentra fuera de él. En otras palabras, Tomás de Aquino partía ya de la afirmación de que el conocimiento tenía un contenido extramental. A diferencia de Dios, que su ser es su entender, en el ser humano se da una capacidad de conocer según intento intelecta, también denominada idea entendida, que significa, y aquí cito a Tomás de Aquino en Suma contra Gentiles, dice Tomás, significa que el intelecto concibe en sí mismo de la cosa entendida, que nosotros ni se identifica con la cosa que es entendida, ni con la sustancia de nuestro entendimiento, sino que es como una cierta similitud o semejanza de la cosa
entendida, concebida en el entendimiento y expresada por palabras. La intención inteligida no era, en ese sentido, la cosa misma, en un sentido extramental. Tampoco era entendida como un puro concepto mental, ¿no? O sea, mediaba entre este sentido extramental, pero también con el concepto mental. La intención inteligida era aquello que el entendimiento concebía de la cosa. Esto es el objeto, objectum, como aquello arrojado al entendimiento, en el sentido de ser una determinación. Esta capacidad de representación, que Tomás de Aquino llama intención inteligida, es lo que denomina Suárez como concepto objetivo, tema con el que inaugura el problema del ente en tanto ente en la Disputación 2. Por concepto objetivo, y aquí vemos una de las definiciones de concepto objetivo en la presentación, Suárez entiende aquello que es en cuanto objeto y materia, dice el granadino, a la que se aplica la concepción formal, a la cual tiende directamente toda la penetración de nuestra mente, siendo este el motivo, dice Suárez, tomándolo de Averroes, le llamasen intención inteligida y otros razón objetiva. En otras palabras, el concepto objetivo es la cosa o razón que propia e inmediatamente se conoce o representa por medio del concepto formal. Mientras que por concepto objetivo Suárez entiende lo que su tradición llama intención inteligida, por concepto formal, explica se dice el acto mismo o lo que es igual a la palabra por el que el intelecto recibe o concibe una cosa o razón común. Suárez especifica que el ente es denominado concepto por ser una estirpe de nuestra mente. En otras palabras, una concepción, en el sentido de recibimiento o de gestación de lo que es en tanto que es. Es también formal, por considerar la forma de la representación en la mente, es decir, aquella que formalmente representa a la cosa conocida. El concepto formal, en el sentido de conceptus, concipio, concipere, que significa recibir o formar también, es aquello que el entendimiento recibe de la cosa misma, pero sin depender de ella en el sentido sensible o diverso, pues el acto formal que el entendimiento realiza es propio o inherente al entendimiento. Esto es, sin necesidad de la experiencia. Para Suárez, el concepto formal y el concepto objetivo, en tanto estirpes de la mente, serán, digamos, conceptos a priori, ¿no? Y aquí conceptos en el sentido de aquello que recibe el entendimiento, esto es, se representa de lo ente, de lo que es en tanto que es. No debemos entender por concepto formal, y esto va a ser muy importante, un concepto lógico o vacío. O sea, para Suárez el concepto formal no viene a representar, por ejemplo, como las formas de las categorías o una forma carente de contenido. No es en ese sentido el concepto formal pura forma nociológica, como después abocarán, por ejemplo, esta discusión, principalmente Kant, ¿no? Que va a discutir justamente la relación entre la forma y el contenido a partir de toda la tradición empirista y racionalista. En ese sentido, para Suárez, el concepto formal no es solamente, no es pura forma nociológica, es porque el concepto formal está en íntima relación con el concepto objetivo, esto es, con la intención inteligida. Es decir, para Suárez hay una unidad entre concepto formal y concepto objetivo. Los despliega como, digamos, conceptos distintos para aclarar cómo es que el entendimiento concibe lo que es en tanto que es. Pero en ese sentido, Suárez indica que hay una unidad entre concepto formal y concepto objetivo, es decir, entre el contenido o la materia de la representación y la acción de representar o la forma con la cual o acción con la cual el entendimiento concibe, de tal modo que ambos están unidos, ¿no? No es que se dé uno primero o el otro después, sino que se complementan ambos en el momento en el que el entendimiento aprende lo que es la cosa. Retomando la definición de concepto objetivo, Suárez apela a la cosa, a la res, para definir el contenido material de la representación. Es decir, en el sentido etimológico de ratio y de res, como determinación y ratificación, Suárez significa el contenido material u objetivo del pensamiento. Y en este sentido,
un objectum, un objeto. Por ejemplo, al concebir el término ser humano, el acto del conocimiento por el cual el entendimiento concibe la acepción ser humano se denomina concepto formal. O sea, esa acción del conocimiento para concebir la noción de ser humano, ese acto, esa acción, la denomina Suárez concepto formal. Mientras que, por ejemplo, Pedro, Luis, Laura serían el objeto determinado representado en nuestra mente. Aquello que llamaría Suárez concepto objetivo, siempre y cuando esa noción de concepto objetivo, en este caso, la estemos relacionando con lo que es en tanto que es, ya no con una cosa singular, sino con la amplitud del término ente. En el ejemplo anterior, tómese en cuenta que lo que pone en cuestión Suárez no es el hecho de si la representación de Pedro en nuestra mente o de Laura es de la totalidad de Pedro o de Laura, sino solo el hecho de que el entendimiento tiene la capacidad de recibir un contenido, ya sea sensitivo o no, como contenido determinado. El concepto objetivo no se trata, en este sentido, de una realidad puramente extramental, sino que se trata de la, digamos, de la acción junto con el concepto formal que realiza el entendimiento para representar el contenido de lo que es lo ente en tanto ente. De hecho, la doble significación de ente va a estar abocada al concepto objetivo. Es decir, Suárez ubica esa noción de la doble significación que vamos a ver a continuación en el concepto objetivo, principalmente. Pero nuevamente, siempre y cuando consideremos que el concepto objetivo está en unidad con el concepto formal, ¿no? Como una acción finalmente conjunta. En el caso de la palabra ente, a diferencia del ejemplo que dábamos de ser humano y de Laura o de Pedro, el problema es aún más complejo, pues que algo sea, en tanto que sea, puede entenderse a partir de cualquier modo de determinación. Así, por ejemplo, cuando mentamos que algo es, ya sea en sentido accidental o en sentido sustancial, el problema de la determinación se explica a partir del problema de la predicación, pero también de la aprehensión del entendimiento respecto a la cosa. Digamos aquí que tiene presente Suárez dos principales problemas con el concepto formal y el concepto objetivo. Uno, el de la larga tradición tomista sobre la intentio intellecta, y por otra parte, la propia lectura de Aristóteles, donde Aristóteles ya explicaba que lo que es en tanto que es no puede ser única y exclusivamente un género, ¿no? No se puede predicar única y exclusivamente de lo que es en tanto género. Para Suárez, hay un solo concepto formal que es asignado a una cosa y razón formal, o en otras palabras, el concepto formal de ente es uno y no diverso, lo cual quiere decir que el acto o forma de representación del ente es uno. Y en este sentido hay tres proposiciones que Suárez va a retomar para probar la unidad trascendental del concepto formal con el concepto objetivo. Dice Suárez que al escuchar la palabra ente, o sea, ens, nuestra mente no se dispersa en diversos conceptos. O sea, no se dispersa en pensar en esta Laura, en este Pedro, en esta silla, sino que ya nuestro entendimiento concibe en unidad con el término ente, con la palabra ente, lo que hay de común en todas las cosas, sin necesidad de ir a la experiencia. Es decir, para Suárez, al escuchar que algo es, no viene a nuestra mente un concepto determinado, sino por el contrario, uno común que pueda ser aplicado a muchos y determinados conceptos, ¿no? O sea, para Suárez finalmente la prueba de la unidad del concepto formal con el concepto objetivo está en la propia predicación, en el sentido de hablar, ¿no? de decir lo que es en tanto que es. O sea, en el momento en el que nosotros expresamos ente, en ese momento nuestra mente ya considera
un concepto común que puede ser aplicada a muchas cosas, independientemente de que sean estas. Ente, dice Suárez, también tiene una sola significación, ¿no? Es decir, para Suárez esa significación no tiene que ver con un contenido lingüístico ni con un contenido categorial, sino que ya en la propia noción de ratio entis, esto es de significar lo que es la cosa, en tanto que es, el propio entendimiento tiene esa capacidad de expresar la unidad de la cosa, en tanto que algo es, o sea, en tanto que es algo y no nada. Para Suárez ya, digamos que esa actividad o esa acción se da de manera a priori. Lo mismo ocurre con la noción de existencia. Al concebir este término, nuestra mente no se dispersa pensando en existencias determinadas o concretas, sino que ya en la propia noción de ente concibe nuestro propio intelecto ese término que se encuentra en la propia significación. En síntesis, el concepto formal, a saber, el acto formal o la representación, la acción de representar, permite absorber en unidad la diversidad de contenidos determinados o concretos. Así, por ejemplo, explica Suárez, nuestro entendimiento no se dispersa al concebir la palabra ser, nomine entis, dice Suárez, sino que esta palabra, el nombre ente, entendida especialmente como existencia, tiene una sola significación pese a la multiplicidad de objetos que pueda representar. El concepto formal es un concepto simple en el que se resuelven el resto de los conceptos, pues al ser la última forma o acto del entendimiento, en él se resuelven como en una unidad la multiplicidad de objetos representados por el concepto objetivo. Por su parte, el concepto objetivo de ente es definido debido a la unidad del concepto formal. O sea, para Suárez hay unidad entre concepto objetivo y concepto formal porque esa unidad lo otorga la acción del entendimiento para significar. La importancia de esta unidad de tipo trascendental es traída a colación en la disputación 2, donde dice Suárez que el ente tiene un solo concepto objetivo, dice él, por el que todos los entes se significan gracias al modo de esta unidad y sin embargo no es ninguno en particular. Así pues, Suárez niega que uno sea el concepto formal y el otro objetivo. Por el contrario, el concepto objetivo está contenido en la propia unidad del concepto formal. Y vean esta cita, dice Suárez, al concepto formal de ser responde un solo concepto objetivo adecuado e inmediato, dice él, que no significa expresamente ni la sustancia, ni el accidente, ni a Dios, ni a la criatura, sino que significa todas esas cosas como si fueran una sola, a saber, en cuanto son de algún modo semejantes entre sí. O sea, gracias al concepto objetivo, a la significación de ente, el entendimiento comprende a las cosas como que son, y no son algo y no nada, pero además no las comprende a partir de una categoría o a partir de una relación sustancial o accidental, sino que las comprende de manera inmediata, en tanto que son algo y no nada. Y en ese sentido, Suárez, digamos, trae consigo también esta lectura que les comentaba, que es la de la propia metafísica de Aristóteles, que retoma también Tomás de Aquino, donde aclara que finalmente el ente lo que es no es un género, ¿no? Aunque pueda contraerse en los 10 géneros, no es un género, ¿no? Sino que, digamos que el entendimiento tiene esta capacidad intrínseca, inmediata de concebir lo que es, gracias a la unidad del concepto formal y a la unidad que hay entre este concepto formal y el concepto objetivo, es decir, la ratio entis. Y aquí, bueno, hay que mencionar también que esta unidad que propone Suárez entre el concepto formal y el concepto objetivo no es una unidad numérica, tampoco
es como el resultado de la sumatoria de los distintos géneros, diferencias o género, especie o diferencia específica, ¿no? Tampoco es una unidad en el sentido de que el ente sea uno numéricamente, sino que la unidad a la que se refiere Suárez es una unidad trascendental. O sea, ¿qué significa esto? Que el entendimiento tiene la capacidad de unificar lo que la cosa es en tanto que es algo y no nada. En ese sentido, hay que entender pues estos dos conceptos, ¿no? La relación entre el concepto formal y concepto objetivo, que es además la forma con la que inaugura Suárez toda la discusión que va a estar a lo largo de la disputación 2 sobre el modo como los escolásticos están comprendiendo qué significa ente, ¿no? O sea, la significación de ente. Entonces, bueno, sobre esto, digamos que parte Suárez, ¿no? Y nos vamos con esto, o sea, puesto que todos los entes reales tienen verdaderamente alguna semejanza y conveniencia, dice Suárez, en la razón de ente, pueden, por lo tanto, ser concebidos y representados bajo esta razón precisa por la que entre sí convienen. Por consiguiente, pueden, bajo dicha razón, constituir un solo concepto objetivo de ente. Efectivamente, nuestro entendimiento descubre una mayor conveniencia entre la sustancia y el accidente que entre la sustancia y el no ente o la nada, dice Suárez. También la criatura participa en cierto modo del ser de Dios y se dice por esto que es al menos su huella por cierta comunidad y semejanza en el ser. Por esta razón estudiamos el ser de Dios arrancado del ser de la criatura, dice Suárez. Es decir, digamos que en esta diferencia entre el concepto objetivo y el concepto formal, Suárez parte de una distinción real, que es una distinción para Suárez, digamos que sigue a Santo Tomás, ¿no? Ya lo mencionábamos un poco la sesión pasada, que Suárez no busca distanciarse del tomismo. De hecho, hablábamos de las revisiones que pasó Suárez en sus cátedras por creer que se distanciaba del tomismo. Entonces Suárez es como muy cuidadoso de no dejar de lado la discusión de la distinctio realis que tiene el tomismo, es decir, la diferencia entre Dios y las criaturas. Suárez parte en ese sentido de esa distinción entre Dios y las criaturas, pero a la vez, como vamos a ver con la cita de Domingo de Soto, Suárez responde de una manera muy barroca, ¿no? Muy ingeniosa a esa carga de la distinción real, donde finalmente a las criaturas no le correspondía la esencia y la existencia por ellas mismas, sino que estará referida en última instancia a Dios como causa, ¿no? De su ser y de su existencia. Suárez en ese sentido dice, bueno, hay una semejanza y conveniencia entre la ratio entis y la cosa que yo me represento porque así está creada, ¿no? Porque así están hechas las cosas y hay una semejanza, una conveniencia. Suena mucho, ¿no? A esta teoría de la participación finalmente de Aquino, pero vamos a ver cómo Suárez responde al tomismo de la época con su doble significación. Y vamos para allá. Me voy a ir adelantando un poquito. Aquí está. Me voy a adelantar un poco a qué es finalmente el concepto de ente para Suárez, ¿no? O sea, cómo está entendiendo ente Suárez y cuál es una discusión. Incluso las discusiones de los especialistas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX para acá, al XXI, han sido finalmente cómo aboca Suárez la doble significación. Hay incluso lecturas, las de Helling, por ejemplo, que ubican a Suárez como un existencialista, otros lo ubican como un esencialista, otros lo abocan como esta doble significación como una significación según distinctio rationis o distinción de razón. ¿No? Han sido diversas las formas. Se ha discutido también el problema de la analogía.
al respecto de Suárez y prioriza un univocismo o una analogía, pero llama mucho la atención que finalmente Suárez en la Disputación 2 da, digamos, una discusión acerca de una respuesta acerca de lo que se discutía en la época sobre la noción de ente, especialmente la discusión de Domingo de Soto, que Suárez también cita. El gran tema que discute Suárez es la doble significación del ente. Recordemos que la cuestión que tanto Fonseca como Suárez rescatan surge de la lectura y traducción del libro 4 de la Metafísica de Aristóteles, donde, por cierto, el mismo Fonseca traduce al inicio de este libro 4 que el problema principal de la metafísica o de esta ciencia, también llamada filosofía primera, es la razón del ente, dice así Fonseca, ¿no? O sea, ya se está abocando, digamos, desde el mismo Fonseca, el mismo Suárez lo explica, que el problema principal no es el ente como puro problema ontológico, o sea, es el ente en tanto ratio entis, como discusión ontológica, pero también nociológica. A eso se refieren tanto Suárez como Fonseca y en general la tradición escolástica de la época por definición de ente, esto es la ratio entis. Ratio entis es un término que se utilizaba para analizar la significación lógica y ontológica del ente. Es decir, la definición de ente es lo que de común se halla en la razón de ente, entendida esta como la significación. Se trata de una significación abstracta que prescinde de cualquier predicable, ya sea género, especie, diferencia específica, propio o accidente. En este sentido, sigue Suárez, como también lo hará su tradición, la afirmación aristotélica de que el ser, el ente, no es un género. La ratio entis es aquello que hay de común en entidades lógicas o existentes, siempre que se considere la importancia del entendimiento en la significación. Es decir, Suárez se pregunta por la significación de ente, tomando en cuenta que el interés es abocarse a lo ente desde la propia razón del concepto objetivo y no desde la cosa misma. Pues recordemos que ya nos aclaró anteriormente lo imposible de abocarse a la significación de las cosas mismas a no ser por una abstracción del entendimiento. Y esto es muy interesante. Para Suárez, las cosas carecen de significación. Es el entendimiento el que resuelve esta significación. Las cosas en sí mismas no tienen significación. Es el entendimiento el que resuelve esta capacidad de decir que es algo. En otros términos, lo será considerando, el concepto objetivo lo será considerando la materia o el contenido de la representación del ente. Esto es la intención inteligida. Tomando en cuenta incluso el index rerum del que hablábamos la sesión pasada, en esta disputación 2, Suárez se propone esclarecer qué significa ente. Para ello inaugura el tema a partir de una vía negativa, a saber, mostrando qué no debemos incluir en el significado ente. En primera instancia, aclara que ente no significa de modo inmediato a la sustancia o el accidente. Prueba esta afirmación a partir de un argumento de paridad, afirmando que, así como ocurre con la significación de ser humano, que inmediatamente significa realmente al ser humano, inmediatamente al individuo, Pedro o Laura, del mismo modo, ente significa en primera instancia el concepto objetivo de ente, es decir, la ratio entis. En otras palabras, en la significación de ente queda implícita la unidad que hay de común en la pluralidad de todos los entes. Dice Suárez, el nombre ente, por su propia y originaria imposición, tiene una significación común a todos los entes, según parece por el uso desde lo común y por la aprehensión de dicha voz, así como también por el significado formal o cuasi formal de la misma, que es ese ser, que por sí misma es común e intrínseca a todos los entes reales. O sea, vean también aquí cómo Suárez insiste en esto, ¿no? Que finalmente hay una unidad del concepto formal
por, digamos, fundada en el ente real, pero un ente real que carece en ese sentido de significación. Suárez examina la tesis de Domingo de Soto. Sin embargo, es importante aclarar, aquí colocaba simplemente que no me interesaba tanto analizar la noción de Avicena. Suárez analiza en esta doble significación dos corrientes, la de Avicena y la de Domingo de Soto. En esta ocasión vamos a quedarnos con la lectura de Domingo de Soto, pues a mi juicio la problematización se encuentra en la significación de ente de Domingo de Soto. Ente, al ser participio presente del verbo ser, se relaciona con el acto de ser, es decir, actus essendi. Siempre que entendamos la expresión del participio como simultaneidad, esto es lo que es y quod es, dice Suárez. Según esta primera sentencia, ente significa lo que tiene el acto de ser, o en otras palabras, lo que tiene el acto de existir, en tanto que está siendo. Como explica Suárez, y cito a Suárez, esta opinión está fundada en la significación de la palabra ente, que se deriva del verbo ser y es su participio. Ahora bien, el verbo ser tomado absolutamente significa el acto de ser o de existir, pues ser y existir, según consta por el uso común y el significado de dichas palabras, son lo mismo. En consecuencia, ente significa adecuadamente lo que es. Esto dice Suárez en la Disputación 2.4. Ahora, el problema del ente, voy a pasar acá a esta parte de la presentación. El problema del ente hasta este punto parece ser meramente una cuestión nociológica, ¿no? O incluso de meros términos, de palabras. Sin embargo, de donde bebe Suárez para finalmente abocarnos a la doble significación de ente es de Domingo de Soto. Dice Suárez, examinando Soto esta opinión, sin citar a Avicena, en el libro cuarto sobre las predicaciones, cuestión 1, al final dice que ente siempre es el participio del verbo ser. Eso cita Suárez. Cuando uno va a la cita de Domingo de Soto, que esto es el comentario a las categorías de Aristóteles, les decía yo en la sesión pasada que la obra de Soto era la primordial con la cual se leía finalmente Aristóteles. Cuando uno recurre a la cita, nos damos cuenta que finalmente Soto está priorizando una significación del ente en el sentido, digamos, que al ente no le pertenece por sí misma la esencia. Déjenme, me explico. Los principales temas que se tratan en estas obras, en las obras de Domingo de Soto, son el desarrollo de la lógica como ciencia, las operaciones del intelecto en relación con lo universal, lo individual, lo uno y lo múltiple. En esta obra también destaca el tema de los predicamentos, según género, especie, diferencia específica, etc. Soto, lo mismo que Suárez, está leyendo del Aquinate y del Estagirita, que el ente no se reduce a una esencia o definición. O sea, Soto coincide. El ente, lo que es, no se reduce a una esencia o definición, pero Soto problematiza la capacidad del concepto de ente de predicar sobre lo individual, lo universal, la esencia o la existencia de las cosas. Soto, en una de las primeras referencias que utiliza Suárez, explica que evidentemente el ser no es un género, un tema que será muy bien leído por los salmantinos de su época en los comentarios a la lógica y a la metafísica aristotélica. Tomemos en cuenta que Soto examina la significación de ente en el sentido de acto de la sustancia, sin que por ello se deslinde el estudio de la significación según accidente. Sin embargo, es importante mencionar que Soto parte de una comprensión del ente que va más allá de las consideraciones lógicas, pues para este dominico, la división del ente
debe partir de la diferencia entre los entes creados y Dios. Soto es mucho más cercano a una lectura tomista que prioriza el tema del ente por participación. En el caso de la significación de ente, Soto afirma la prioridad del ser y la esencia en Dios. En sus palabras, dice él, el verbo ser no es esencial en las criaturas, sino que de modo esencial ese ser le pertenece a Dios. Nótese que Soto no indica que la esencia de las criaturas no pertenezca a ellas mismas en tanto existentes, sino que en las criaturas el verbo ser no es de la esencia de las criaturas. O sea, para Soto, el ser, cuando uno predica, ¿no? Un ser humano es animal racional, por ejemplo, el verbo ser, dice Soto, pertenece de modo esencial a Dios y no pertenece esencialmente a las criaturas. O sea, está partiendo de esta influencia, digamos, de la distinción real de Tomás de Aquino. Lo que quiere resolver Suárez es justamente esa definición, porque para Suárez, ente encierra la esencia y la existencia. O sea, encierra tanto esa capacidad nominativa como del participio del verbo ser. Para Soto no. Para Soto, cuando uno va al texto, a la obra de Soto, ahí este dominico explica que finalmente ese verbo, en esa oración, el ser humano es un animal racional, no pertenece esencialmente a las criaturas, sino a Dios. Así, por ejemplo, en las proposiciones, estas que hemos dicho, el ser humano es un animal racional, el verbo ser no es de la esencia de la criatura, e indica Soto en un tono reiterativo que dicha proposición es una verdad perpetua, ¿no? Eso también lo indica en el texto, y esto es una verdad perpetua. Es decir, que era verdad, incluso antes de que el mundo fuese creado, ¿no? Como si las esencias ya estuvieran, si bien no actualizadas, sí ya existentes en tanto que son capaces de ser pensadas por Dios. Soto en ese sentido está afirmando un tipo de realismo, ¿no? Un realismo, digamos, moderado, ¿no? O un realismo mitigado, dado a partir de esta división entre el ente real, es decir, entre Dios y las criaturas. Soto explica que a Dios le compete, por ejemplo, la eternidad, la necesidad de su implicación entre esencia y existencia, pero a las criaturas no. Entonces, justamente a partir de esta cita, así tan pequeñita, que es prácticamente la que guía toda la lectura de Soto sobre las categorías, sobre la metafísica de Aristóteles, Suárez quiere dar una respuesta a esa significación. Soto también tiene una doble significación, ¿no? O sea, dice, el ente significa según participio o según su acepción nominal. También para Soto, digamos que Suárez no muestra ninguna novedad en ese sentido. La novedad de Suárez recae en que para Suárez la esencia de lo que es en tanto que es está en el mismo ente, ¿no? Y lo explica gracias a la unidad del concepto formal y concepto objetivo, cosa que no hace Soto, porque esa esencia en última instancia en las criaturas no le pertenece a ellas mismas. Y vamos en ese sentido a la doble significación de Suárez, que con esto ya vamos un poquito cerrando para pasar a la discusión. Finalmente la discusión de Soto era una discusión también al respecto de cómo debía ser entendida la esencia y la existencia en las criaturas. Suárez, a partir de toda esta interpretación, tanto de Aristóteles como de Santo Tomás, partirá también de esa doble significación, según participio y en un sentido nominal, pero respondiendo a Soto. O sea, la discusión, más que contra Tomás, es contra Soto. Que Suárez, como un poco mencionábamos hace un momento, Suárez también parte en esta apreciación del concepto formal y el concepto objetivo del ente real, o sea, de la distinción entre Dios y las criaturas, pero no quiere llegar a ese tipo de
de esencialismo o de realismo, aunque sea mitigado, como sí lo hace Soto. Con la finalidad de mediar entre la postura de Soto, que vemos, aquí vemos las definiciones en este lado de la pantalla, que son finalmente las definiciones que otorga Suárez, para respuesta de Soto, al respecto del carácter no esencial del verbo ser en las criaturas y la posición nominal sobre las proposiciones condicionales, que también es toda una discusión, ¿no? Finalmente el nominalismo también cuestionaba el tema, por ejemplo, de las proposiciones condicionales, ¿no? O sea, ¿qué significaba que en última instancia el ser de la criatura no perteneciera a ellas mismas, ¿no? O sea, podíamos elaborar proposiciones como del tipo universal, como todo ser humano es un animal racional, si en la propia predicación todo ser humano es el ser o el verbo ser no le pertenecía a ellos esencialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo debíamos finalmente predicar, ¿no? Todo ser humano es posiblemente un animal racional, o si el hombre, el ser humano es o existe, entonces es animal racional, ¿no? Finalmente el problema del nominalismo también se abocaba al tipo de proposiciones, que es finalmente la discusión que van a tener presente los racionalistas, ¿no? Y los empiristas en la predicación, que es esta tradición finalmente escolástica, especialmente yo diría salmantina, al respecto de cómo significar lo que es. Suárez expresa en ese sentido una doble significación del ente, en tanto nombre y en tanto participio, ¿no? Dice Suárez, ente se toma a veces como participio del verbo ser, y en este sentido significa el acto de ser como ejercido, y es igual que existente en acto, puesto que esta primera significación está fundada en la propiedad y rigor del verbo ser, el cual, dicho en absoluto, significa ser actual o existencia. Por esto mismo dicen también los dialécticos que la proposición de segundo adyacente, el verbo es, no puede nunca desvincularse del tiempo. Aquí con esto, esta referencia que decíamos, justamente la discusión de Soto o del nominalismo al respecto de cómo predicar, ¿no? Si finalmente predicamos todo ser humano es un animal racional, ese verbo ser se puede desvincular del tiempo o no se puede desvincular del tiempo. Es una verdad perpetua, como dice Soto. Suárez, en este sentido, en la definición, nos está ya explicando que en la proposición el verbo es no puede nunca desvincularse del tiempo, en este sentido de participio del verbo ser. Que al español quizás una traducción que nos ayude a ubicar esta doble significación es el, pues sí, el participio como lo que es, pero también el gerundio, ¿no? Como siendo. De ahí que dice Suárez, lo mismo se desprende del uso común, porque si alguien dice Adán es, significa que éste existe. Ajá, o sea, en el siendo, en el participio, está ya esta capacidad de existir y además existir abocado a la temporalidad. Para Suárez, el participio del verbo ser le pertenece realmente a la cosa. Ajá, es decir, le pertenece realmente a las criaturas. Responde a Soto con esta primera acepción, cosa que no indica Soto. Cuando él habla del participio del verbo ser, Soto dice, y esto es una verdad perpetua, o sea, está desvinculando al participio de la temporalidad. Suárez no, Suárez lo aboca a la temporalidad y dice, y por esto significa que esta cosa existe, o sea, que Adán existe, que Adán es. En cambio, en la significación del nombre, ente, dice Suárez, otras veces se toma como nombre que significa formalmente la esencia de la cosa que tiene o puede tener ser. ¿Por qué puede tener ser? Está toda esta discusión también que veíamos con Soto, ¿no? Finalmente, el tema de cómo Dios tiene la capacidad de pensar sobre lo que es la cosa, la cuididad, la esencia, incluso sin que éstas estén en acto existiendo. Pero en el caso del nombre, dice Suárez, se trata de el ente no como ejercida en acto, sino como potencial o aptitudinal. Del mismo modo que viviente, en cuanto que es participio, significa el uso actual de la vida.
pero como nombre significa solo lo que posee una naturaleza que puede ser principio de operaciones vitales. Mas a su vez, dice Suárez, consta también por el uso común que ente, incluso tomándolo como el ente real, no solo se atribuye a las cosas existentes, sino también a las naturalezas reales consideradas en sí mismas, existan o no. Es el sentido en que la metafísica considera el ente, el cual de este modo se divide en 10 predicamentos. O sea, con el nombre, con la significación de ente, Suárez busca resolver la discusión de Soto de que la esencia de lo que es la cosa no pertenece a las criaturas, sino a Dios. Dice Suárez, puede esta ser aptitudinal, potencial, pero en última instancia se relaciona con el participio, o sea, en tanto que está siendo ejercido. Y por otra parte, resuelve también Suárez, digamos, esta discusión acerca de qué pasa con las cosas pensadas en Dios, pensadas por Dios, ¿no? ¿Qué pasa con las cosas pensadas por Dios? ¿O qué pasa con las cosas pensadas por los seres humanos sin que tengan una existencia real? Especialmente los entes de razón, las categorías, ¿no? O sea, ¿puedo yo finalmente predicar sin que tenga una existencia? Sí, y se puede predicar quiditativamente o cuiditativamente. Y aquí hay dos claves, y con esto voy cerrando para discutir este tema. Hay dos claves importantes. Una, aquí se las pongo incluso en la pantalla, que el participio del verbo ser para Suárez es el acto, a saber lo que está haciendo como ejercido. Es lo que existe en acto o existente en acto. Y el nominativo o el nombre se refiere Suárez a la esencia o naturaleza de la cosa que prescinde de la temporalidad. Este término expresa lo que tiene o puede tener ser, no como ejercido en acto, sino en sentido potencial o aptitudinal. Bajo esta consideración es evidente que lo ente significa en primera instancia la existencia real o, como explica Soto, lo que tiene existencia. Aunque a diferencia de Soto, para Suárez, el participio del verbo ser expresa que el ser pertenece a la esencia de la criatura gracias a la capacidad cuiditativa o nominal del ente. Y dice Suárez, Adán es, significa que éste existe y que pertenece al ser de la criatura. Contrario a la postura de Soto, quien expresaba que en el enunciado el hombre, el ser humano, es un animal racional, el verbo ser no era de la esencia de la criatura, ¿no? Finalmente, digamos que Suárez da una respuesta a Soto ante esta doble significación. Bueno, pues hasta ahí voy cerrando. Y si hay algún comentario, disculpen que haya seguido la ponencia, pero sí es algo que vale la pena, ¿no? Como para irnos ordenando y ahorita ya si quieren vamos aclarando algunas cuestiones. Bien, le agradecemos a la doctora Laura esta segunda sesión en torno a la problemática del ente y vamos a dar paso al diálogo en donde todo aquello que exija ser puesto en limpio, pues aprovechemos que está aquí la doctora Laura para hacer las cuestiones, los comentarios, las inquietudes. Entonces, si comienzan a alzar la mano o a escribir en el chat, les voy dando la palabra. Nada más preguntarte, doctora Laura, si quieres bloques de 3 preguntas o va una y una. Sí, pues como nos vayamos ordenando, ¿no? También Okay. depende del número de preguntas, sí. Adelante, entonces, quien guste empezar a alzar la mano, bienvenido. Comenzamos con Juan Alberto Bastard. Hola Laura y hola a todos. Bueno, me animé finalmente a hacer la pregunta de viva voz. La estaba escribiendo porque tengo un mega escandalazo acá. Mis vecinos que son súper guadalupanos y traen la pachangota.
espero que no se vaya a colar el ruido. Entonces, bueno, lo voy a decir de viva voz, ya lo estaba escribiendo. Y tengo dos preguntas rápido antes de que empiece, porque creo que ya va la canción por ahí. La primera es, estuve escuchando un poco en YouTube antes porque me uní un poco tarde, pero te estaba escuchando en YouTube, entonces no sé si hay partes que me llegué a perder en algún momento, ya tú me dirás. La primera pregunta es, Aristóteles, con el tema de la polisemia del ser, que creo que es algo que está cruzando toda la exposición que has dado hoy, y el modo en cómo Aristóteles resuelve el problema de la polisemia del ser, bueno, digamos en términos generales que la resolución aristotélica es que a pesar de que hay una multiplicidad de sentidos, uno de ellos es el primordial, ¿no? Y ese sentido primordial es usía. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué dice Suárez al respecto? Si dice algo, ¿qué opina? ¿Cuál es su postura? Y la segunda pregunta tiene que ver con esto, es decir, con esta misma pregunta, porque entiendo que en términos generales la postura de Suárez es tratar de comprender un sentido común de ente, ¿no? En la medida en que, pues, incluso el concepto formal no es algo disperso, nuestra mente no se dispersa como dices, entonces hay un solo sentido, aunque el ente no es género, también lo mencionaste, ¿no? Ahí parece una postura muy aristotélica también. Quería preguntarte si entiendo que la postura de Suárez en términos generales en este sentido es que digamos, este sentido o estas notas comunes para entender el concepto de ente es el de existencia aptitudinal. Ya me dirás tú si es cierto o a lo mejor lo estoy entendiendo mal. Este sentido de existencia aptitudinal se puede entender al modo de la analogía, como lo entendían justamente ¿cómo se llaman? Bueno, la tradición escolástica, perdón, o incluso es una respuesta a esa solución de la analogía de los escolásticos. Creo que esas son mis dos preguntas ahí, pues más o menos a cómo las puedo plantear con el escándalo que tengo detrás. Muy bien. Pues casi no se escuchó ningún escándalo. A ver, lo de muy buenas preguntas. Gracias, Juan, y también por estar aquí. Sí, o sea, ¿qué pasa finalmente con la noción de sustancia? O sea, para Suárez, que dedica nuevamente, ¿no? Gran parte de sus disputaciones a la noción de sustancia, de hecho llega a decir Suárez que finalmente el tema prioritario que destaca Aristóteles es el problema de la sustancia, ¿no? Además del tema del ente. Y para Suárez, ese problema de la sustancia estaría a partir del libro 7 de la metafísica hasta el libro 12, ¿no? Que es el tema de la sustancia primera. O sea, para Suárez es un tema prioritario y de cualquier modo la noción de sustancia la destaca Suárez a partir de la división del ente entre el ente creado y el ente que es Dios o el ente primero, que es a partir de la disputa 28 a la disputa 38. De hecho, a partir de esa noción de sustancia, Suárez también aboca el problema de la demostración de la existencia de Dios. Pero la forma en que trabaja la noción de sustancia en las disputaciones es principalmente a partir de cómo se entendía en la escolástica y especialmente la escolástica salmantina respecto a categorías, ¿no? A la interpretación de categorías, o sea, respecto al problema de la proteusía o de la segunda sustancia, especialmente con la segunda sustancia, que es finalmente el problema de cómo predicar acerca de lo que es de manera, pongámoslo, universal, ¿no? Suárez se aboca a esa discusión. En la doble significación, si uno quisiera hacer como esta especie de analogía con la doble significación, estaría especialmente abocada al problema de la significación en el sentido nominativo, que es además la forma como también la desarrolla Santo Tomás en De Ente y Esencia, ¿no? Santo Tomás en De Ente y Esencia dice, bueno, eso que entendemos por cuididad, ¿no? El cuide es de la cosa, el qué es de la cosa, qué es lo mismo que la definición, qué es lo mismo que la esencia, ¿no? Por su sentido nominal del verbo ser, ese.
dice ya Tomás, decía ya Tomás de Aquino, que la sustancia es de modo análogo a como lo es la definición, a lo que, especialmente la sustancia segunda de Aristóteles, a lo que es la definición, ¿no? A lo que es, dice también Tomás, la forma o la naturaleza de la cosa, ¿no? Que ya Boecio ahí cita también Tomás. Aquí Suárez, si uno quisiera hacer como este análogo, estaría por analogía, si lo queremos ver así en relación con la de significación, en tanto una significación nominativa. Pero nuevamente, para Suárez, por la unidad del concepto formal y el concepto objetivo, ente no es solamente la sustancia o el accidente, ¿no? Sino que de manera inmediata o intrínseca, el entendimiento tiene la capacidad de abstraer, ¿no? O sea, antes incluso de decir qué es cuides, ¿no? ¿Qué es eso? El entendimiento ya por sí mismo, dice Suárez, tiene la capacidad de abstraer que la cosa es algo y no nada, que está siendo, ajá, y que puedo significármela como que está siendo, pero también tengo la capacidad, mi intelecto tiene la capacidad de abstraer de ella una definición, ¿no? En tanto que es, y no solamente en un sentido predicamental, sino en el sentido de la esencia de la cosa que prescinde de la temporalidad. En este sentido, con el sentido potencial o aptitudinal, referido a la esencia, Suárez está por una parte pensando, ¿no? O sea, trayendo a colación esa discusión de Soto, de los salmantinos al respecto de cómo Dios tiene la posibilidad o la capacidad de pensar en lo que sean las cosas, ¿no? En las cosas, incluso antes de que éstas sean creadas, pero a la vez, al mostrar Suárez que lo ente no puede prescindir de la existencia, o sea, la comprensión de lo ente no puede prescindir de la existencia, le da como una manera, a mi juicio, muy rebuscada a Soto para expresar que finalmente la esencia de las cosas pueden ser pensadas, están potencialmente en Dios, incluso antes de actualizarse, pero a la vez la forma en la que el entendimiento concibe lo que es la cosa no puede prescindir de la existencia, no puede prescindir de ese sentido, digamos, del participio del verbo ser, ¿no? Siento que es como una forma muy rebuscada, ¿no? De Suárez finalmente para dar una respuesta a Soto, pero que en esa forma rebuscada, Suárez logra postular, por una parte, la capacidad del entendimiento para abstraer la realidad de manera inmediata y a la vez decir que la existencia de las cosas pertenece a ellas mismas. Ajá, que no dependen, pues, en última instancia de Dios, ¿no? Como si para Soto, que dice Soto, en este término, el ser humano es un animal racional, el verbo ser no le pertenece esencialmente a las criaturas, sino a Dios, ¿no? Entonces, como decir, sí coincido contigo, Soto, con la esencia aptitudinal, pero a la vez no coincido en que la existencia no pertenezca realmente al ente, ¿no? Es como una respuesta que da por ahí Suárez, ¿no? Y que finalmente traerá consigo toda la discusión finalmente de la modernidad, ¿no? De qué es existencia, cuál es la relación entre existencia y entidad, o incluso la discusión también hasta, yo diría Kant, no sé, Hegel, tú sabes muy bien Hegel y Kant, no sé también ahí qué puntos, ¿no? Como de encuentro habría ya mucho más finos, ¿no? Más detallados respecto al concepto formal o concepto objetivo, o incluso en la doble significación, ¿no? Habría que, me parece interesante, y me parece interesante que ya Suárez esté discutiendo el problema finalmente del ente como un problema sí ontológico, pero también nociológico, predicamental, ¿no? Me parece eso bastante interesante. Gracias Alberto, por tu
por tu pregunta. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias, Alberto Bastar. En lo que veo, sí hay más preguntas. Bueno, mientras yo me animo, en lo que se van animando a preguntar. Doctora Laura, precisamente en lo que expone del ente con Suárez, ya desde ahí pues podemos ver lo complicado que es ese asunto. O sea, ya desde, a veces, cuando uno se sumerge en estos ámbitos metafísicos, ¿no? Uno parece que está confundido entre los conceptos, entre el vocabulario, entre la propia jerga filosófica, pero cuando uno ve, ¿no? a estos grandes pensadores como Luis Suárez, dices, bueno, también veo que hay bastantes problemáticas ahí que deben ser atendidas. Y yo tengo las siguientes preguntas. La primera tiene que ver un poco con lo que usted hablaba con Alberto, lo que es y lo que está haciendo. Ya usted ahí me va diciendo si me confundí o cómo va el asunto, ¿no? Aunque luego dicen que si estás confundido es porque estás de veras en un problema filosófico, ¿no? ¿Cómo sé que estoy en un problema filosófico cuando estás plenamente confundido? Bien, parece que la cosa tiene esto que es lo que es, pero también lo que está haciendo. Y parece que lo que es lo que usted bien marcó como que lo que es prescinde de lo temporal. Lo que es prescinde de lo temporal y parece que lo que está haciendo es lo temporal. Entonces, esto lo llevo a lo que usted mencionó en esta distinción de Suárez, de preguntar lo que depende de Dios y lo que no depende de Dios. No sé si por ahí se pueda pensar que lo que depende de Dios es lo que es, porque prescinde de lo temporal, y lo que no depende de Dios es lo que está haciendo, que es lo propio ya de la cosa en su existencia. Esa es la primera cuestión para que pueda usted comentar en torno a esto, ¿no? De lo que es y lo que está haciendo. Porque parece que uno mismo, ¿no? Uno mismo tiene estas dos propiedades. Uno mismo es, pero al mismo tiempo está siendo uno, ¿no? En ese primer ámbito. Y lo segundo, una cuestión ahí de lo que implica y lo que exige todo este armazón en torno, cuando hablamos del ente, o cuando hablamos del ser, o cuando hablamos de Dios. Por eso ahí me gusta mucho Hans-Georg Gadamer cuando habla de, bueno, ¿qué comprendemos cuando comprendemos? ¿Qué comprendemos cuando comprendemos? ¿Qué comprendemos cuando escuchamos ente? ¿Qué comprendemos cuando escuchamos Dios, ser? Y luego por ahí entran, pues, cuando uno se empieza a confundir. Por ejemplo, en griego antiguo, ser es einai. Y esta cuestión del einai está en el modo infinitivo, ¿no? El modo infinitivo, tiempo presente, y no hay accidentes. No hay accidentes. Y precisamente con Aristóteles, un poco antes con Platón, se ve esa claridad de cómo ese einai, al no tener accidentes, por ser modo infinitivo, se hace participio, lo que usted estaba bien mencionando. O sea, de einai pasa al on, usa on, ¿no? Se participia, el modo participio, pero en este modo participio, lo que luego algunos llaman, aunque no les gusta, ¿no? Verboide, el participio tiene calidad de verbo, sí, pero también tiene calidad de adjetivo. Tiene accidentes también. Y si tiene accidentes, podemos predicar. Entonces, mi cuestionamiento aquí es que, por ejemplo, hay algunas lecturas filosóficas donde acusan a Aristóteles, ¿no? No, es que Aristóteles la regó por hacer participio el eina y el modo infinitivo en su pura presencia que uno puede ver en Heráclito, en Parménides, pero precisamente por ese modo infinitivo se expresan, pues, uno en aforismos, otro en un proemio, y parece que a Aristóteles no le gustaban mucho esas formas de expresión, y al hacer participio, ¿no? Se habla ya de esta cuestión de el to, on, geón, ¿no? El taón.
Y se dice, bueno, es el ser, pero no en infinitivo, sino el ser como participio. Entonces muchos dicen, no, ahí ya está la bronca, ese no es el ser, ese es el ente, no es el ser. Toda una serie de discusiones ahí que usted está mostrando aquí muy bien, ¿no? Y dijo bien, dijo, bueno, en español hasta pues, el del gerundio se entendería mejor, ¿verdad? La cuestión del siendo. Esto cierra precisamente lo que quiero preguntar. Hay una distinción en Suárez de decir, bueno, es que una cosa es el ser y otra cosa es el ente. O en Suárez, ente y ser se identifican, o sea, es lo mismo, hablar del ente es hablar del ser. Hablar del ser, pues es hablar del ente. ¿Por qué? Porque luego ve que están estas discusiones de ¿a qué nos referimos con ser? ¿A qué nos referimos con ente? O a veces confundimos ente con este ente, ¿no? El lapicero es un ente. Entonces ya no sabemos si luego escriben ente con mayúscula mejor, ¿no? Es que escribo ente con mayúscula porque no es este ente. O luego ponen ente con minúscula, pero entre comillas, y entonces uno dice, ¿de qué se está hablando? Ser, ente mayúscula, no ente, el ser no es el ente sí es el ser. ¿Cómo está Suárez planteando todo esto? Usted que se ha dedicado a estos grandes temas, porque estaría padrísimo que nos vaya comentando, porque a veces esto lo damos por dado, esto lo damos por hecho, y decimos, no, Suárez estaba hablando del ente, ¿no? O sea, de las cosas como esta botella. Y no, hablaba del ente mayúsculo, que es el ser. Oye, pero no había una diferencia entre ser y ente, entonces ya uno ni sabe de qué está hablando, ¿no? Bueno, era ahí bastante temática para que se pueda explayar, doctora Laura. No, muchas gracias, Mario. Con que no hagamos esas preguntas después de la presentación, así de quién sabe qué dijo Suárez, ¿no? Sí, no, pero es una gran discusión y además lo ejemplificó muy bien Mario. Creo que esta discusión justamente sobre el problema de ser y ente, o del ser y del ente, me dejarán mentir quizás los que están acá, que son especialistas en Heidegger, pero creo que una discusión importante nace justamente con Heidegger, ¿no? O sea, ahí está Ser y Tiempo, ¿no? Una obra donde ya incluso pues Heidegger acusa, ¿no? Un poco a la tradición de un mal preguntar, ¿no? Lo dice un poco en la introducción Heidegger, y acusa, no dice el nombre, creo, ¿no? De Santo Tomás en la introducción, pero casi que le está tirando a los escolásticos, cuando dice es que cuando preguntan por el qué es la cosa, ahí ya se pierde el ser, ¿no? Porque estamos entificando. Finalmente creo que esta discusión sobre que trae consigo Heidegger, que es el problema de la diferencia ontológica entre ser y ente, pues es una discusión que vale mucho la pena y que parte, digamos, del análisis de Heidegger sobre la tradición, ¿no? Con tal influencia pues de la fenomenología y demás, pero que finalmente, digo, si uno quisiera ver así a Suárez, sí, es más, yo le doy la razón a Heidegger, o sea, Suárez confunde, ¿no? Y para Suárez el ente de entre todos los entes es Dios. Hay una ontoteología dándole la razón a Heidegger, sí, y más en Tomás, ¿no? Por supuesto, sí. Pero finalmente, ¿a qué no le daría la razón a Heidegger en dos cosas? Bueno, en una. Yo dándole la razón a Heidegger, ¿no? Sobre Suárez, pues, una es que para Heidegger el modo en el que aboca el problema Suárez es el de la distinctio rationis, ¿no? Dice Heidegger. Hubieron tres modos de concebir lo que era la esencia y la existencia en la escolástica, en la Edad Media, dice Heidegger, a partir de la distinción real, la distinción de razón y la distinción ex natura rei. La distinción real, dice Heidegger, es aquella, como lo vimos con Soto, en la cual la esencia de la cosa y la existencia no le pertenecen realmente a la criatura, sino que en última instancia está en Dios como fundamento.
Y luego aboca, por ejemplo, la distintio ex natura rei a Escoto, de la cual hablábamos un poco la sesión pasada, y dice, y en Suárez llama la atención la distintio rationis, ¿no? Que es la distinción de razón, y dice ahí Heidegger que surge a partir de esa doble significación del ente en Suárez y de el concepto formal y el concepto objetivo, ¿no? Dice, bueno, y para el caso da lo mismo, porque hicieron mal la pregunta, ¿no? Finalmente ahí viene la crítica de Heidegger. O sea, si uno quisiera analizarlo desde esa perspectiva contemporánea de la diferencia ontológica, pues sí, ¿no? O sea, sí, se confunde el ser con un ente, sí, 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 pero desde otra perspectiva, lo que pasa es que hay, digamos, una tradición en la cual Suárez y los escolásticos están discutiendo lo que es en tanto que es, no en un sentido, digamos, pues de diferencia ontológica, ¿no? Que finalmente esa es la discusión de la mitad del siglo XX para acá, ¿no? Especialmente con la fenomenología y demás. Tiene que ver de inicio, creo yo, con la forma como, primero, Aristóteles evidentemente concibió al ser, ¿no? O sea, en el sentido de verbo, pero también en participio, cosa que incluso en las propias traducciones del término ente o del verbo einai al verbo ese en latín, en griego, einai, su participio usá, ¿no? Que tiene esta similitud con la usía, la riqueza, aquello que pertenece propiamente a algo. Digamos que en griego se logra ver esta relación que hay entre el término ton, ¿no? O sea, como participio masculino o neutro, y el término usa como participio femenino, ¿no? Entonces hay una relación entre usa y on. En el caso del latín no, y aquí empezamos con el gran problema, a mi juicio, del modo de abocar la discusión de Aristóteles en el mundo latino. Y es que en latín el participio femenino del griego se pierde, ¿no? Entonces, a ver, invéntate una palabra, ¿no? Para definir usía o para traducir usía. Entonces ahí viene toda una discusión, y una discusión que además, debo mencionar, nace con un problema trinitario, que es finalmente, cuando está toda la discusión de la Trinidad, ahí se meten en un montón de broncas los latinos y los griegos, o sea, de cómo entender el problema de la Trinidad. Y para eso se inventan los latinos el término esentia, que venía a significar como el nominativo. Luego hay una dificultad ahí también de traducciones entre usía y sustantia, o esentia por usía, o si hipokeimenon viene a significar el sujeto y la sustancia, o sea, esas dificultades que nosotros actualmente tenemos finalmente para entender a Suárez, que es un fragmentito, ¿no? Lo que leímos de la doble significación. Yo me he tardado muchos años, ¿no? Para entender, o sea, esos fragmentitos, porque finalmente tiene que ver con un problema, a mi juicio, de traducción de los términos, que se encuentra ya en la propia traducción de los términos griegos al latín. Y al punto, ¿no? O sea, ¿qué está entendiendo Suárez por ese, por ser y por ente? Para Suárez, y aquí con toda esta tradición, o sea, el participio ens, ajá, que en latín puede traducirse como lo que es, pero también como gerundio, como el siendo. Ese participio no es que, digamos, disloque la apertura del verbo ser, ¿no? O sea, finalmente para Suárez, ente está
dando apertura, ¿no? O mostrando, dando a evidenciar lo que es la cosa. Lo que es la cosa como siendo, pero también lo que es la cosa en relación con su naturaleza, con su esencia. Y ahora aquí es muy importante mencionar esto, ¿no? Usted decía, bueno, ¿qué es ente, no? O sea, es que la cosa, ¿no? Esto es ente o qué es ente, ¿no? Por eso decíamos que para Suárez, el modo como va a entender ente, y así lo concibe también Tomás, ente no es la cosa. Ajá, o sea, ente es la significación de la cosa. Para Suárez las cosas no tienen una significación. Más bien es el entendimiento el que resuelve la significación, de tal modo que esa capacidad que tiene el entendimiento de decir una doble significación, pues es eso, ¿no? Es la capacidad del entendimiento. Pero a la vez Suárez dice, con la doble significación, pero a la vez se basa en una distinción real. Ajá, como para marcar ahí la pauta de la distinción entre Dios y las criaturas. Pues claro, es un creyente y es un gran seguidor de Tomás. Eso por una parte. Por otra parte habrá que diferenciar. O sea, una cosa es predicar sobre el aura, ajá, en tanto que es ser humano y puedo yo predicar sobre la sustancia segunda del aura. O sea, el aura es un animal racional. O puedo predicar del aura según accidentes, ¿no? Tiempo, cualidad, cantidad, etcétera. Pero aquí el modo como aboca el problema Suárez no es sobre el aura o sobre, ¿no? Lo aboca sobre el ente. Ajá, o sea, sobre lo que es. Lo que dice Suárez es que finalmente yo puedo ver muchas cosas, ¿no? Puedo ver la Laura, el jarrón que está atrás de mí, la lámpara. Y lo que primero concibe mi entendimiento es que son, o sea, que son algo y no nada. Ajá. El concepto de ente no tiene esencia para Suárez, Aguas, ¿no? O sea, el concepto de ente no tiene una esencia. Puesto que nuevamente ente, o sea, lo que es, lo que como gerundio o lo que está haciendo, no es un género. Pero con la doble significación en tanto sentido o este significado nominal, Suárez quiere expresar que las cosas tienen una esencia real. Ajá, por eso lo aboca el tema de la esencia aptitudinal, que es finalmente la de Dios. Bueno, eso es un poco pero vaya, vamos también a discutirlo, muchas, ¿no? Muchas Gracias, Mario. gracias, doctora Laura. Efectivamente, tratar de ir colocando las cosas en su sitio y cómo van apareciendo es un esfuerzo del pensamiento tremendo, ¿no? Como usted nos dice, o sea, 2, 3 líneas de Suárez para que uno esté pensando, pues bastantes años ahí, ¿no? Y me agradó mucho cómo va haciendo estas acotaciones de cómo va desde problemas de traducción, ¿no? Que en latino hay esa palabra, ahora cómo le hacemos, pues ahora pone esta y luego ya las lenguas romance, pues será todavía más problema todavía, ¿no? Entonces, interesante eso, interesante también lo que marcó que el ente no es la cosa, como luego se utiliza ente en sentido más contemporáneo, ¿no? Utilizamos ente como este ente, ¿no? Y qué bueno que con Suárez nos va aclarando que no va por ahí el asunto y que hablar de ente sí implica esta cuestión también de ser, como es. Nos dijo. Bien, está interesante porque, bueno, esto ya animó a más manos y hay varias manos ahí y empezamos con Misael. Adelante, Misael, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Un saludo. Primero, una cosa que surgió, bueno, a partir de lo que dice Suárez, de esta doble modo de decir del ser, en tanto verbo ser, del ese, y cuando de cierta manera veo que se decanta, o según mi lectura, veo que se decanta de cierta manera por el sentido nominal, ¿no? Es decir, en cuanto que dice que la metafísica tiene por objeto, digamos, principal o propio el ente en cuanto ente, pero el ente en cuanto ente real. Y a mí
yo me enfoco principalmente en la nueva, digamos, en el modo de ver de Suárez, lo que llamaría realidad, ¿no? Es decir, eh, el ente no como cualquier ente, sino el ente en tanto real, ¿no? Y la realidad, una vez que se ha visto que hay este doble modo de ver a partir del verbo ser, de nominal y participio, y de una u otra manera la razón carga hacia esta idea de lo nominal como en tanto que abarca la existencia en acto y de manera potencial, ¿no? De manera aptitudinal, ¿no? Y en esa medida la realidad claramente se ensancha en ese sentido, o vemos los límites de la realidad, al menos dice aquello que no cae en contradicción, ¿no? El límite es la contradicción, el límite de la realidad misma es la contradicción. Y de cierta manera esto va a preparar, más allá de la lectura de un Wilson, etcétera, que caen, digamos, abiertamente en la crítica del tomismo de inicios del siglo XX, pero más allá de eso, sí hay, creo que ahí está un tanto la apertura, el camino que ha empezado con Espoto, con Occam, hacia una cierta metafísica esencialista que va a dar pie pues a un Descartes, al propio Leibniz, ¿no? Que digamos Leibniz, Leibniz Obico, ¿no? Que leyeron más o menos a profundidad a Suárez, que Descartes, ahí se ve en el índice escolástico cartesiano de Gilson, cuántas veces, digamos, lo cita, y ahí está, digamos, el camino, digamos, de esa metafísica claramente esencialista que va a dar el racionalismo, ¿no? Entonces, creo que sí, hay una cierta, a mi modo de ver, a mi lectura, hay una cierta decantación de establecer una metafísica hasta cierto punto, si no propiamente esencialista, pero sí que parte de ese cierto esencialismo para ensanchar los límites de la realidad y en esa medida del ente mismo, ¿no? La metafísica, a mi modo de ver, se transforma en una filosofía de los límites, ¿no? Un poco como después va a volver a ser Kant, ¿no? Ese es, digamos, mi modo de ver, ¿no? Entonces no sé si esté completamente malo. Yo así he leído un poco a Suárez desde hace un tiempo, ¿no? Okay, gracias, Misael. Vamos a hacer el bloque y le dejamos el tiempo suficiente a la doctora Laura. Te escuchamos, estimado Jesús Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias, querida Laura, querida doctora Laura Soto, por la charla de hoy y también a los demás participantes por estar enriqueciendo la discusión con sus preguntas. Yo tengo algunas preguntas de nuevo. Me voy a tratar de limitar a ellas. La primera es, mencionas que el tratamiento es nociológico y ontológico. Y entonces, en función de ello, me pregunto, ¿cómo está entendiendo ontológico Suárez si es que el término tal cual se define posteriormente? Es decir, no tan posteriormente, menos de medio siglo, pero finalmente entra dentro del uso después. ¿Cómo se estaría entendiendo entonces esto de lo ontológico? Esa sería una. La otra, ¿podría ser visto el método de las disputaciones como una hermenéutica, ya sea de la gnosis o de on-geón? Una hermenéutica que podría ser analógica o univocista, como comentaste. Dado que el ente es el participio del verbo ser, esto también involucraría que tendría que ser algo así como una gramática o semántica, además del problema que se añadió de la dificultad de la traducción. Es decir, se enriquece la problemática metafísica con la gramática, con la traducción, con todo este tipo de elementos, o estarían estorbando, digamos, son accidentales, no permiten acceder propiamente a la comprensión que se estaría apostando como metafísica. Después, esta parte de la unidad no es unidad numérica, ni suma, ni que el ente sea uno numéricamente, sino que la unidad es una unidad trascendental, comentaste. Y entonces lo que me pregunto es la naturaleza del entendimiento mismo. ¿Cómo es que es el entendimiento? ¿El entendimiento es también trascendental? Es decir, ¿el entendimiento es trascendental o también trascendental? ¿O cómo es que puede concebir inmediatamente lo trascendental?
Después también mencionaste otra cosa, que es que comentan a Suárez como existencialista o como esencialista o de distintas maneras. Y al respecto me interesaba también saber cuál sería tu comprensión, como esencialista, como existencialista u otra cosa. Y lo último, que es el que más ruido me hace, es cómo justifica Suárez, no teológicamente, la distinción entre Dios y las criaturas. Gracias. Y muchas gracias, Carlos, también Misael, y estoy aquí anotando, ¿no? Varias cosas. Sí, sobre el tema de el problema de no contradicción, eso lo menciona Suárez, por ejemplo, en la disputa 30. Ahí, digamos, que es sobre el tema de Dios o de la sustancia primera, Suárez discute lo posible en Dios, ¿no? O sea, finalmente la noción de posibilidad. Dice Suárez, o sea, Dios tiene la posibilidad de pensar, perdón por la redundancia, pero pensar en lo posible, ¿no? Dice siempre y cuando no indique una contradicción. O sea, lo dice un poco, fíjense, les voy a leer esta cita. Dice, de este modo no se comete petición de principio, sino que se explica la infinita virtud o capacidad de esa potencia en el sentido de que es posible mediante ella todo lo que no repugna a sí misma. Ahora, el principio ella le llame principio, esa noción de no contradicción, todavía en Suárez, a mi juicio, no logra ser un axioma o un principio, como si, por ejemplo, en el caso de Leibniz, ¿no? Donde finalmente Leibniz dice hay dos principios, ¿no? El de razón suficiente y el de no contradicción. Suárez no llega finalmente a la afirmación de esa noción de no contradicción como principio. Dice, siempre y cuando no repugne a sí misma, en sí misma, ¿no? Uno podría preguntarle a Suárez, bueno, ¿y qué significa que algo repugne? ¿No? Y creo que tiene que ver justamente con esto que comentaba Misael, que es finalmente la diferencia que hay entre esencia y participio, ¿no? O sea, finalmente, independientemente de qué esté siendo Laura, es algo, ¿no? Y el entendimiento tiene la posibilidad de comprender, es algo, o sea, es algo que es Laura. No sé qué sea Laura, ¿no? No la conozco, pero es algo. O incluso en la noción de esencia aptitudinal, Suárez dice, bueno, Dios puede pensar en esas esencias siempre y cuando no repugnen. No llega a establecer Suárez, hay toda una discusión ahí también sobre la noción de no contradicción. No llega finalmente a establecer Suárez esa noción de no contradicción, también Tomás de Aquino la llega a mencionar como principio, como axioma, ¿no? Y como axioma, como lo vemos en el caso ya de Leibniz, dice, y luego eso también lo menciona Heidegger, ¿no? No son solamente principios del entendimiento, ¿no? Son principios de la realidad, ¿no? El principio de no contradicción, el de razón suficiente. Lo dice Heidegger en la primera conferencia que dicta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando retoma las cátedras. Dice él, bueno, en el caso de Leibniz no es que sea solamente el principio de razón suficiente, todo tiene una razón, ¿no? Dice, todo tiene una causa, o sea que todo es capaz de ser explicado. Suárez me parece que no llega finalmente a esa afirmación, ¿no? Ya de ese carácter axiomático, ¿no? Del principio de no contradicción que fundamenta la realidad, pero sí creo que deja ver un poco, ¿no? El tema de siempre y cuando no repugne, ¿no? Siempre y cuando, o sea, la cosa, en tanto que es algo y no nada, ¿no? Y no es algo y nada a la vez. un poco para dar este ejemplo que daba usted, Misael. Sí, o sea, finalmente creo que el problema está ahí, ¿no?
que es un problema también aristotélico, pero creo que no llega a ser finalmente esa orientación que vemos ya con la gran modernidad de Leibniz, ¿no? Y el principio de razón suficiente y de no contradicción. Y esto lo conecto con el tema de la ontología y la nociología, ¿no? Que era finalmente lo que nos preguntaba Jesús Carlos. O sea, ¿en qué sentido ontológico, ¿no? O nociológico, ¿no? En un sentido muy, muy amplio, creo yo. Porque sí, evidentemente en el caso de la ontología, pues será hasta Wolf, Baumgarten, ¿no? Que finalmente ellos hablarán de esta especificidad de las ciencias, ¿no? Metafísica general, metafísica especial, y ellos sí darán, ¿no? Este sentido ya de ontología, ¿no? A la metafísica, si no mal recuerdo, la metafísica general, ¿no? Sí, ¿no? Porque el especial trata de Dios. Suárez, o sea, tomó el sentido de ontología en el sentido de preguntarnos por el ente, pero nuevamente, para Suárez, lo ente no es lo que entendemos nosotros, como decía muy bien Mario, ¿no? Como la cosa, sino finalmente y constantemente lo dice Suárez, no se refiere a ente o a ser en el sentido actual, sino se refiere constantemente a la ratio entis. Por eso habla del concepto objetivo, ajá, o sea, como significación. De ahí viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del entendimiento? Para Suárez, habría que dar otra sesión, ¿no? También ahí bastante interesante al de ánima, ¿no? Creo que la sesión pasada también había una cuestión también ahí, al de ánima, que es el comentario de Suárez Aristóteles, pero un poco para brindar esta respuesta, o sea, ¿cómo es que Suárez habla de esta unidad trascendental del concepto formal y el concepto objetivo, es decir, de la ratio entis, esa capacidad de abstraer de la cosa que es algo, no sé qué sea en tanto sustancia o en tanto accidente, pero es algo, ¿no? Eso lo sé. Y además sé en un segundo nivel, que aquí viene la doble significación, sé en un segundo nivel y en un nivel mucho más abstracto, que cuando yo digo es, Laura es, ¿no? O es incluso así ya abstrayendo la noción de ente, hablo de una doble significación, en tanto existencia y en tanto esencia o naturaleza de la cosa. Suárez lo llega a mencionar un poco en la disputación 2, dice, no se basa el entendimiento para hacer esta aprehensión de la cosa, no parte de lo sensible, puede prescindir de lo sensible, puede prescindir de lo visto, ¿no? Puede prescindir de esa capacidad de notar. Para Suárez sería como algo a priori, ¿no? Que el entendimiento sin necesidad de la experiencia tiene esta capacidad y de manera universal. Por ahí hay también en algunas otras sesiones, el tema del loco, ¿no? Que también, ¿qué pasa en el caso del loco o del ignorante? Suárez lo llega también a mencionar, pero para él, salvo casos muy, muy particulares, es una facultad de la razón, ¿no? Es una facultad, no de la razón, del entendimiento. El entendimiento, el alma está facultada a aprender así el mundo. De manera inmediata, no sé qué sea Laura, pero sé que es algo, ¿no? Y tengo la capacidad de saber que lo que es existe, no puede prescindir del tiempo, pero a la vez tiene una naturaleza, ¿no? O sea, como mediación, ¿no? Entre ambos. Y el tema de la creación, pues buenísimo, que a ver si me da tiempo más bien de ampliarlo la próxima sesión, que es justamente el tema de la causalidad, ¿no? Donde Suárez, un poco como mostraba Misael, trabaja justamente el tema de la creación, ¿no? En tanto causalidad eficiente. Sí, un tema ahí también importante. Y el del univocismo. Yo, a mi juicio, creo que Suárez cae en un univocismo, llega a mencionar en distintas partes, incluso de esta disputación 2, una defensa a la analogía,
pero yo a mi juicio un poco como lo veo es que finalmente Suárez tiende más al univocismo, ¿no? Es decir, a la, pues eso, ¿no? A la unidad o a la comunidad, eh, tanto en la significación como en el concepto formal y objetivo. Gracias, gracias, Jesús y Misael, por sus preguntas. Muchas gracias, doctora Laura, por estas cuestiones arduas de estar pensando. Leo rápidamente un comentario para darle la voz a Luis Fernando y a Jesús Ayala e ir cerrando. Dice Juan Alberto, por lo que se comentó, dice, en Aristóteles la no contradicción sí es axioma y como tal es indemostrable y condición de toda demostración. Nos dice Alberto, esto lo menciono porque pienso que Tomás y Suárez seguramente ya lo asumían como tal, como acción, ¿no? Es el comentario que nos deja ahí Alberto Bastar. Y le damos la voz a Luis Fernando y luego a Jesús Ayala. Y a Fidalgo para ya cerrar el bloque. Adelante, Luis. Gracias, gracias, Mario. Laura, otra vez, gracias por exponer estas cosas. No te miento si te digo que tengo las manos como de nervio, porque es una cuestión muy difícil la que has estado planteando ahora, ¿no? Entonces, ahora sí que voy a tratar de ser lo más claro porque creo que es una cuestión difícil. Insististe el día de hoy que ente no es cosa, ¿no? Y esto creo que es bien llamativo si lo ponemos en vinculación con lo que señalábamos la sesión pasada de cuál es el problema que se está enfrentando las disputaciones metafísicas, que es cómo leer la metafísica de Aristóteles y cómo hay una cierta preeminencia de la aproximación al problema del ente en cuanto ente por la vía de las categorías, que además era un texto de Aristóteles pues ya muy conocido, ¿no? Para la época. Pero visto desde ahí, me parece que es ya muy raro cómo están pretendiendo leer a Aristóteles estos cuates, porque voy a leer, o sea, creo que lo mejor que podemos hacer acá es contraponer esa tesis, ¿no? De que ente no es cosa, a lo que dice Aristóteles en categorías, ¿no? Dice, entidad, la así llamada con más propiedad, más primariamente y en más alto grado, es aquella que ni se dice de un sujeto, ni está en un sujeto, el hombre individual o el caballo individual. Entonces, lo llamativo es que ente o entidad no es una significación, no es producto de una significación, sino que ente es, en primer sentido, para Aristóteles, ya desde la perspectiva categorial, por lo cual yo creo que las categorías no es una cuestión meramente lógica, sino es algo mucho más, ¿no? Mucho más lo que está diciendo ya Aristóteles, está diciendo que ente es las cosas. ¿Sí? Entonces, en este sentido habría que ver a mi parecer, un rompimiento radical con Aristóteles. Quizás mucho más cercano a Santo Tomás y a la tradición nominalista, muy bien, pero Aristóteles no es el fundamento de cómo se está leyendo la propia metafísica, ¿no? Sino que se está teniendo una base enteramente distinta. Ahora, o sea, yo no veo que esto sea negativo o positivo, solamente lo que quiero hacer es como marcar las distinciones, ¿no? Que me parece que son muy importantes. Lo que me parece es que se están planteando dos preguntas distintas de fondo. La pregunta de Aristóteles es, ¿en qué consiste ente? ¿O qué es ente? Mientras que parece ser que la pregunta para Suárez es, ¿qué se dice cuando decimos ente? Y no es lo mismo, ¿no? Y esto quiero plantearlo de si con esto se puede ver ya la distinción que sí es muy presente en los medievales, la distinción entre ser y realidad, que es otra de las distinciones que ha empezado a dar y que ha tenido consecuencias pues, a lo largo de la historia de la filosofía hasta el siglo XX, ¿no? Las llamadas posturas realistas, ¿no?
Y habría que decir lo siguiente, ¿no? Bueno, ok, si las cosas no son, ¿no sería otra forma de preguntar por las cosas, en qué consisten las cosas? ¿Sí? Porque es muy chistoso que la raíz sistere no tiene que ver con el ser, ¿no? Tiene que ver con el estar. Es una raíz indoeuropea muy interesante que quiere decir solamente el estar erguido de las cosas y que es independiente de su significación, ¿no? Entonces, a ver si con esto no está justamente trazada ya, precisamente por el modo de abordaje de los medievales, la distinción entre ser y realidad. Y además, ¿qué función tiene aquí el concepto de ser para Suárez? Porque si lo vemos desde el lado de la realidad, ¿no? La distinción, por ejemplo, entre Dios y el ser humano es una distinción real, ¿sí? Y entonces parece ser que es el concepto, o sea, por una vía real, parece ser que el hombre está incapacitado para pensar a Dios. Y parece ser que es más bien este concepto de ser, ¿no? El que sirve como mediación para poner a un mismo nivel a todos los entes, con independencia de sus distinciones reales, ¿no? O sea, parece ser que el concepto de ente lo que le ofrece a Suárez, ¿no? Es un campo trascendental, ¿no? En el cual todas las realidades pueden ser de alguna u otra manera englobadas, incluidas, ¿no? Es un concepto no solamente trascendental, sino abarcador, como dirán por ahí algunos pensadores del siglo XX. No sé si pudieras comentar algo sobre esto, Laura. Gracias Luis. Te escuchamos, Jesús Ayala, para cerrar el bloque. Sí, hola, buenas tardes, gracias. Bueno, mi pregunta está relacionada un poco porque se ha comentado en cierto modo la metamorfosis o la transformación del término griego usía luego en su participio, ¿no? Ton o usa, pues, o perdón, el verbo inai en ton usa en ente en latín. Pero también sería interesante si se puede precisar la transformación, mutación o metamorfosis del término accidente, porque posterior a Suárez, por ejemplo, en la modernidad, probablemente el término accidente ya no sea tan usado, y sino más bien es el término atributo, sobre todo en Descartes, y luego en Spinoza, porque en Spinoza ya no tenemos sustancia accidente, sino sustancia, atributo y modos. Entonces, yo creo que podría haber una clase de dos lecturas, una lectura quizás muy heideggeriana, en la cual pues hay una suerte, que esta metamorfosis es una suerte de decadencia, ¿no? Entonces, bueno, todo comienza con Platón, Aristóteles, que bueno, la fisis ya no es fisis, sino ahora es simplemente usía, y es una entidad, presencia, etcétera, y esto pues es aún peor, se redobla, porque los latinos pues simplemente no tienen las palabras correctas para expresar toda esta complejidad que existe en el griego, y pues la lengua romance es mucho peor, ¿no? Entonces, realmente esta metamorfosis o transformación, tanto del todo al ente, o del accidente, la accidencia, el atributo, el modo, realmente puede ser tomada como una suerte de mera decadencia, de una mera dificultad de interpretación, de traducción, o al contrario podría ser visto desde otra perspectiva, en la cual sería más bien eh, valorada positivamente la multiplicación o la proliferación de conceptos, ¿no? La filosofía no tanto como, pues, rememorar un comienzo, ¿no? Premetafísico, sino como inventar conceptos y que cada concepto, pues, refiere a una problemática específica de cada situación dada, ¿no? Entonces, quizás me gustaría si podrías comentar cuál es el papel de Suárez, porque es fundamental. Suárez incluso es Coto antes, para que luego pues estemos ya no hablando de accidentes, sino de atributos y modos en la modernidad. Gracias, Laura. Gracias. Hidalgo Olea, cerramos con tu comentario para darle tiempo allá a la doctora Laura. Hidalgo Olea, que fuiste el último que levantó la mano. Adelante, Hidalgo Olea. Sí, buena tarde. Gracias por la exposición, profesora. Yo haré mi pregunta un poco rápido, igual por el tiempo. A mí me llamó algo la atención sobre lo que se ha dicho, sobre todo respecto al concepto, al entendimiento y al nombre, porque a mí me gustaría saber cómo está entendiendo el nombre Suárez
ya que me parece un término bastante complejo, sobre todo si nos remontamos, como creo que lo hizo el profesor Luis Fernando, si nos remontamos a las categorías, porque Aristóteles empieza con eso, empieza hablando sobre el nombre, y allí el término que utiliza, o más específicamente los términos que utiliza, es nombre común, que es onoma monon koinon, ¿no? Nombre único común. Y esto me parece bastante llamativo, porque cuando hablaba sobre el concepto formal, si mal no recuerdo, hablaba sobre que había una noción común de las cosas a partir de la captación del entendimiento, y que el entendimiento era algo así como que en el entendimiento había una capacidad a priori. Y en ese sentido, yo le preguntaría, una, ¿qué se está entendiendo por nombre? ¿Y qué papel juega el nombre en todo este funcionamiento del entendimiento? Si es que para captar algo como una noción común de una cosa se requiere el nombre, o el nombre va después, o el nombre va antes para captar eso, etcétera. Esa sería más o menos la pregunta y la problemática que yo quisiera compartirle, profesora. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Eduardo, Luis y Jesús, por sus comentarios. Voy a empezar primero por un poco para ordenarme con el comentario de Jesús Ayala. Y permítanme que haga estos saltos, ¿no?, históricos, pero creo que ayuda mucho también Ortega, ¿no?, en el sentido del perspectivismo, o sea, finalmente evidenciar que una cosa puede ser mostrada desde diferentes aristas, ¿no? Y como el ejemplo que pone de la montaña, ¿no?, dependiendo de dónde la veamos, o pues eso, de la perspectiva desde donde sea juzgada, ¿no?, la montaña. En este caso, sí, yo creo que no se trata de una decadencia, ¿no? O sea, un poco lo explicaba en ese sentido para ejemplificar el problema de las traducciones que hubo en la época latina. Y aún con esos problemas de traducciones, pues también la apertura a nuevas discusiones, ¿no? O sea, no lo vería como muy heideggerianamente en el sentido, si se me permite el término, pesimista, ¿no?, de ver el pasado como una ontoteología en el sentido, no de error, tampoco creo que así lo vea Heidegger, pero finalmente, como muy bien decía usted, Jesús, ¿no? O sea, esa apertura de sentidos, esa apertura de evidenciar las distintas perspectivas sobre lo ente, sobre lo que es algo, finalmente, pues en el caso de la Edad Media, en lugar de mostrar una decadencia, pero claro, decadencia ante qué, ¿no? O sea, ante qué visión de la filosofía. Yo creo que más bien apertura a nuevas discusiones, ¿no? Discusiones que las seguimos pensando. Esas discusiones que, como mostraba muy bien Luis Fernando, finalmente, cómo comprender la ratio entis en relación o diferente respecto a la realidad, ¿no? O sea, esas discusiones que finalmente nos abre la Edad Media, nos abre la escolástica, nos abre Suárez, son discusiones que en el caso, por ejemplo, muy específicamente de Suárez, tienen consigo pues toda una larga tradición respecto a la apertura de la modernidad, ¿no? Como lo veíamos en el caso del principio de no contradicción, etcétera. Yo creo que más bien no hablaríamos en este sentido de decadencia. ¿Cómo utiliza en todo caso Suárez esta ratio entis? Y como dice Luis, es que la discusión es otra, sí, no creo que sea una discusión menor, ¿no? Tampoco creo que sea una discusión decadente o una discusión en el que los escolásticos o medievales no entendieron a Aristóteles, ¿no? Porque no tenían los términos. No, más bien creo que la riqueza de apertura del tema que se da en este periodo nos permite concebir el problema de la significación en relación con la cosa, ¿no? Y en el caso de Suárez, la forma como lo está abocando
a mi juicio es la distinción ex natura rei, que es como una especie de mediación entre la realidad y la distinción de razón, ¿no? O sea, nuevamente, el concepto formal y el concepto objetivo, lo mismo la significación de ente, no es una distinción meramente mental, ¿no? Que prescinda de la cosa. Es una distinción que para Suárez se basa en la cosa. O sea, se basa en la cosa real, con una distinción real. Por eso toda la disputación 7, 8, Suárez se aboca a hablar de las distinciones. Habla de la distinción real, habla de la distinción ex natura rei y de la distinción de razón, ¿no? Pero es finalmente desde qué arista estamos analizando lo que es. Viene a traer consigo una discusión distinta al planteamiento quizás aristotélico. Sí, considero que sí. Y además, ¿no? A partir de la forma en cómo se está leyendo Aristóteles, la metafísica en unidad con categorías. Ajá. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué entender finalmente por nombre, ¿no? Para Suárez, o sea, en este sentido nominal, pues, del verbo ser, como si pasáramos el verbo a un sentido nominal o como sustantivarlo, por eso dice se sentia, ¿no? Porque es como el sustantivo como si sustantiváramos el verbo ser. Pues nuevamente, ¿no? Suárez entiende ese nominativo como esencia, naturaleza, le llama acuididad, pero además aptitudinal, ¿no? O sea, que puede prescindir, ¿no? Puede prescindir de la temporalidad, pero en unidad con la noción de participio, se encuentra unida a la existencia, ¿no? Entonces, creo que Suárez, digamos que esa noción de nombre se estaría como mal, no mal planteado, pero sería un problema que no desarrolla Suárez pero es antes o después el nombre, ¿no? Que es un poco el problema. ¿Qué es, no? Antes, el ente o la ratio entis. No, para Suárez en la propia aprehensión está ya la significación. Ajá. En la propia aprehensión. Entonces, sí, yo creo que, bueno, pues yo les agradezco mucho sus comentarios. Creo que la cosa no se queda ahí, ¿no? Finalmente nos lleva a ver con nuevas aristas, como un poco decía nuevamente Ortega, ¿no? Esa montaña gigantesca que es la metafísica, pues desde diferentes puntos, ¿no? Donde, dependiendo de donde nos paremos, y en este caso, pues Suárez es un camino, ¿no? De entre tantos caminos que podemos ver a lo largo de la metafísica. Entonces, bueno, pues con esto termino, pero sin cerrar la discusión, ¿no? Porque también ese punto, ¿no? Que estaban marcando tanto Jesús como Luis, pues son fundamentales. O sea, yo creo que nos llevan a discutir no solamente por qué es ente, sino además por qué es filosofía, ¿no? Y cuál es, digamos, el objeto o la primicia, en todo caso, de la metafísica. Creo que la pregunta sigue ahí, ¿no? Está interesante todo esto, ¿no? La filosofía siempre como este diálogo abierto. Muchas gracias, doctora Laura. Y nada más para ir cerrando, efectivamente, ¿no? Como Luis señalaba, en categorías se habla de ente como las cosas, pero precisamente en metafísica, 1003b, ahí en la 5, no solo esa es la significación, porque ahí dice ente y uno se dividen lisa y llanamente en distintas formas y esto acarrea una división de la ciencia. Por lo tanto, ente será como esta cuestión del filósofo, como el matemático, en el sentido de que emplean distintos términos, pues también las matemáticas como el ente tiene partes, y en el campo de las matemáticas hay una ciencia primera, otra segunda, y así sucesivamente. Ven que hay entes como cosas tangibles, entes como las matemáticas, que esos no serían tangibles si no son cosas como tal. O sea, eso se pone bien interesante, ¿no? Porque efectivamente luego pasa eso, que encontramos ciertas formas de referirse al ente en un texto, pero luego ocurre que en otro texto refiere de otro modo. Y eso enriquece la propia discusión. Entonces se vuelve esto muy importante, muy interesante. Gracias a todos los que participaron en el diálogo. Gracias a la doctora Laura por